Conversando con Edgar Tovares. Esta vez tenemos invitado a un abogado, activista ambiental, ex candidato presidencial por la libre postulación y actual líder del movimiento Otro Camino. Estamos hablando del licenciado Ricardo Lombana. Sí, licenciado Ricardo Lombana, buenas tardes, bienvenido a Conversando con Edgar Tovares. Antes de todo, me gustaría conocer cómo ha sido para usted todo este proceso que estamos viviendo, no solo en Panamá, sino en el mundo entero, con el tema del coronavirus, que nadie se lo esperaba y ha sido un impacto en todas las áreas y también en cada una de nuestras vidas. Todos lo hemos vivido de una manera diferente. Licenciado, ¿cómo ha sido para usted todo esto que ha ocurrido? Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos los que ven esta entrevista y gracias por este espacio. Mira, yo creo que como a todos en el planeta, nos tomó esta pandemia inesperada por sorpresa y cada quien la está viviendo desde su propia realidad. En mi caso en particular, primero que todo como padre de familia, evidentemente con preocupación por la situación sanitaria, por preocupación por mis padres, por los adultos mayores de la familia, las preocupaciones por el tema de la educación de mis hijos, por el tema de los recortes económicos, de los cuales no escapo, tampoco por la actividad económica a la que yo me dedico, que es la abogacía, que se ha visto también mermada significativamente. Es decir, desde el punto de vista de padre de familia y desde el punto de vista de una de las personas que aporta a los ingresos de la casa, porque lo hago conjunto con mi esposa, y bueno, desde el punto de vista también de hijo, preocupado uno por sus padres, creo que ese es el primer nivel en el que te puedo compartir que lo hemos estado viviendo, adaptándonos día a día a esta realidad, hablando mucho con nuestros hijos, aprovechando dentro de lo que se puede el tiempo que estamos pasando juntos. En política no siempre se puede pasar tiempo con la familia y si hay algo de lo que me siento agradecido en esta época tan dura es que he podido pasar tiempo más de lo usual con mi familia y con mis hijos y eso ha sido la verdad que invaluable. Desde el otro punto de vista, evidentemente, es que como profesional, como abogado, tengo colaboradores en la oficina, hemos estado también afectados, contratos suspendidos, ingresos reducidos, esperando las normativas del Ministerio de Trabajo para uno adaptarse también. O sea, no escapo de esa realidad, que es lo que me sustenta. Y también, evidentemente, como líder político, como líder ciudadano y como cabeza de un movimiento que representa a muchos panameños en el país, el movimiento Otro Camino, también me ha tocado desde esa óptica, primero, ver qué tipo de apoyo y ayuda necesitan tantas personas en todo el país de nuestro movimiento y hemos estado apoyando en todo lo que ha estado a nuestro alcance. Y por otra parte, o sea, en adición a esta parte social y de solidaridad con todas las personas que hemos podido, nosotros mismos nos hemos organizado, nosotros mismos hemos recogido dinero para apoyar a todo el que lo necesite, ojalá pudiéramos apoyar más. Claro. Y también, por último, la parte del aporte al país, de las recomendaciones, de las propuestas que hemos entregado al gobierno, por un lado siendo propositivos, pero por otro lado siendo enérgicamente críticos, como la ciudadanía siempre pues me ha visto, cuando tenemos que ser críticos ante las cosas que no están bien. Sí, licenciado, precisamente iniciamos luego de conocer cómo ha sido para usted, para su vida personal y su familia, todo esto. ¿Cómo cree usted, cómo lo evalúa todo este proceso que ha llevado el gobierno, que si bien es cierto, nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado para esto, pero hay muchas quejas por parte de la ciudadanía, que si a algunos no le ha llegado la ayuda, que si otros están viendo cómo hacer para generar ingresos? ¿Cómo cree usted que ha manejado el gobierno, licenciado, tomando en cuenta que usted ha sido partícipe de estas reuniones para recibir algunas de las propuestas de otros
otros políticos o otros miembros, ¿no?, de la sociedad civil, no solo el gobierno, sino que abrió este espacio para que también recogieran una serie de recomendaciones. Hábleme un poquito de eso y qué opina usted de cómo se ha llevado todos estos meses en Panamá la pandemia. Bueno, es difícil resumirlo, pero voy a resumirlo en lo Claro, que considero lo más importante. Nadie estaba preparado para esto. ¿Eso qué quiere decir? Que a cualquier gobierno del planeta, en circunstancias como estas, creo que la ciudadanía le puede comprender ciertos ensayos y errores, ciertos aciertos y desaciertos. Es decir, no improvisación, hay, sobre rec todo, ¿no? o sea, no hay récord perfecto para nadie en una pandemia como esta. Siendo así las cosas, el tratamiento y la comunicación y la actitud mostrada por el gobierno las primeras semanas de la pandemia, sobre todo en el plano sanitario, generaron confianza en la ciudadanía. Y yo creo que no soy el único, creo que al principio, los primeros días, por allá por el 15 de marzo, 20 de marzo, los últimos días de marzo tal vez, se sentía por lo menos entre la ansiedad y la incertidumbre que el gobierno estaba asesorándose bien en la parte técnica sanitaria y estaba evaluando las acciones correctas. Esa realidad de esos primeros días se desmoronó estrepitosamente y hoy estamos en el extremo contrario a lo que en un momento fue. Y en ese momento, Edgar, el presidente tenía una gran oportunidad y era que había muchos panameños que estaban dispuestos a cerrar filas detrás de un gobierno, fuéramos del partido que fuera, solamente porque entendíamos que teníamos que trabajar juntos para vencer esta amenaza. Y por Y Panamá, esa fue sobre la todo. primera cosa esa fue la primera cosa que yo hice. Agarrar el teléfono, comunicarme con el presidente y decirle, mire, esto es más grande que usted, esto es más grande que el gobierno, esto es más grande que yo, estamos a la orden, no, nuestro equipo, mi persona, sin algo nos requieren. Y preparamos una serie de recomendaciones que se las entregamos al presidente y se las comunicamos en una reunión que sostuvimos el 26 de marzo. Pero eso se desmoronó, Edgar, se desmoronó y se desmoronó estrepitosamente por varias razones. Y aquí te enumero lo que yo considero las principales fallas. Primero, falta de transparencia. Cuando tú no eres transparente, tú rompes los vínculos de confianza. Y no se ha sido transparente, ni en el manejo de las compras, ni en el manejo de los contratos, ni en la información sobre los préstamos que se han adquirido, ni para qué se ha utilizado el dinero, y muchas otras cosas que han ido generando una duda enorme y han puesto una barrera enorme entre el gobierno y la población. Segundo, el tema de la comunicación ha sido desastroso. Cómo se ha manejado el tema de la comunicación y lo hemos visto en los últimos días. No hay información clara, no hay información precisa, es zigzagueante, hay cambios en el equipo de salud a nivel ministerial y no se explica nada, no se dice absolutamente nada, no se replantea la estrategia, los casos siguen subiendo, los empresarios pequeños, medianos, micro y los grandes, todos al unísono, los grandes y los chiquitos, todos pidiendo información sobre cuál es la hoja de ruta, cuál es el plan de rescate, cómo se accede a los apoyos, etc. Es decir, el manejo de la comunicación ha agregado el elemento incertidumbre o lo ha magnificado. Y finalmente, malas decisiones e injustificables decisiones con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, el principal, el de la ayuda. No existe justificación para que en Panamá la ayuda sea de $100, mucho menos de 80. No existe justificación y no solo no existe, no han explicado cuál es la causa o cuál es la razón por la cual no han querido aumentarlo. O sea, no haber siquiera reducido los salarios, los altos salarios, los emolumentos, las dietas, los viáticos, tantos gastos innecesarios, no haber tomado ninguna de esas medidas, haber querido hacer compras con sobreprecios, haber dado tantas muestras de que se tiene dinero
y ahora que se tiene dinero supuestamente para un plan de reactivación económica, pero no haber tomado tal vez la decisión más importante. ¿Por qué han crecido los contagios, Edgar? Los contagios han crecido porque la gente ha tenido que salir. ¿Por qué la gente ha tenido que salir? Porque no tiene suficiente sustento. ¿Por qué no hay suficiente sustento? Allí es donde había que enfocarse y el gobierno simplemente no ha tomado la decisión de subir el monto de la ayuda y mucho menos han tomado los correctivos para que la ayuda que llegue a todos y también eliminar el criterio político detrás. Pudiera mencionarte más cosas, pero estos son tal vez algunos elementos principales, pero el más grave hoy o el más urgente es que se le comunique al país cuál es la estrategia nueva frente al crítico estado de la emergencia sanitaria que tenemos, que está creciendo, todos sabemos, a pasos alarmantes para toda la población. Y justamente en estos momentos, sobre todo en esta semana, la gente está a la espera de un pronunciamiento porque el domingo pasado el mandatario publicó vía Twitter que se reunió con el Consejo Consultivo de Salud para tomar decisiones y hay mucha expectativa, se han corrido rumores, fake news y demás. Entonces, me gustaría conocer primero algunas de estas, si no las puede decir todas, por lo menos una de las más importantes y también para que la gente conozca cuáles fueron de estas propuestas, recomendaciones o demás que se pusieron en la mesa, licenciado. Dos preguntas en una. En primer lugar, con respecto a la expectativa del anuncio. Reitero que cuando tú estás en medio de una incertidumbre, en medio de una emergencia sanitaria como la que nos encontramos, ya de por sí existe un gran nivel de ansiedad e incertidumbre en la ciudadanía. Exacto. Y un gobierno, un líder, que comprende el rol que tiene que jugar en un momento tan delicado como este, lo menos que puede hacer, o tal vez o sea, el terreno donde no puedes ir es a tú colaborar para que haya más incertidumbre. Y eso es lo que el presidente lastimosamente hizo con unas declaraciones que muchos hemos considerado irresponsables, al decir, tenemos información, vamos a tomar decisiones importantes, pero no sabemos cuándo las vamos a anunciar. Porque aunque haya dicho lunes, martes, miércoles, en el fondo eso significa no sabemos cuándo las vamos a comunicar. Y algo que pasa acá es que la gente quiere ver al presidente hablar, quiere verle saliendo en las entrevistas, o sea, como algunos mencionan, dando la cara como el líder de este país, ¿no? Es que el liderazgo activo, efectivo, real, es así, es dando la cara, es al frente. Y ojo, y no es solamente porque las personas quieren escuchar lo del presidente. Exacto. Es también, Edgar, porque ante su ausencia se generan toda clase de especulaciones. A muchos panameños, y me incluyo, en toda esta situación se nos ha pasado por la mente el pensamiento siguiente, la pregunta siguiente: ¿quién está mandando en este país? ¿Cómo se están tomando las decisiones? O sea, eso genera más incertidumbre todavía y más desesperanza, y parece que eso no ha sido comprendido. Y sobre lo que me preguntabas, yo invito a la ciudadanía a que visite nuestro sitio, otrocamino.org. Ahí pueden ver los documentos completos. Hemos presentado varias propuestas, varios documentos, pero te menciono solo algunos aspectos que nosotros consideramos cruciales. Y vamos a uno que ha sido pilar nuestro desde que empezamos este caminar, que es la lucha contra la corrupción y la transparencia. Nosotros le dijimos al presidente de la República el 26 de marzo, antes de que lanzaran Panamá Solidario, que crearan un comité de fiscalización en la que incluyeran a ciudadanos independientes, que eso iba a asegurar que el manejo de fondos contara con la confianza de los ciudadanos, y esa confianza se necesitaba mantener fuerte a lo largo de una guerra, como la ha caracterizado el presidente. Y además, esa fiscalización ciudadana podría permitir que las donaciones que se iban a pedir, como en efecto, recuerden que el gobierno pidió donaciones,
la gente tuviera la confianza de que se iban a manejar esas donaciones y los fondos de manera transparente. Esa es una propuesta concreta. Incluso le esbozamos cómo podría estar compuesto el Comité de Fiscalización Ciudadana y qué herramientas podían utilizar. Eso fue ignorado completamente. Es en el plano de la transparencia y de la fiscalización. En el plano de las medidas económicas, ya esto no tiene tal vez mucho sentido, pero sí te comparto que nosotros al principio nos inclinábamos a hacer lo que hicieron algunos países en Europa, de que en vez de que el gobierno le entregara dinero directamente a todo el mundo, utilizar los mecanismos y la tecnología que ya existía, por ejemplo, todos los trabajadores del sector formal, que sabemos que el sector informal es muy grande en Panamá, pero hay un alto número de trabajadores del sector formal que ya están en planilla y que ya sus patronos, sus empleadores, tienen un sistema para hacerles llegar dinero cada quincena. Esa era una forma rápida de entregar dinero a las empresas, empleadores, para que a través de los empleadores se le diera el dinero a las personas que tenían los contratos suspendidos. Este dinero iba a llegar mucho más rápido y se podían tener mejores controles que todo lo que demoró. Que, mira, todavía hay gente con contratos suspendidos que ni siquiera aparece en la lista del bono solidario 4 meses después. Nosotros apostábamos a esa medida y con esa medida podía ser mucho más eficiente en la entrega de las ayudas a las personas del sector formal, dejando entonces, como quien dice, el problema enfocado en los informales, no registrados, a quien tienes que entregarle el dinero o a través de la cédula o directamente a través de una bolsa de comida o un bono. Y otro tema es el apoyo en compañías de logística para la entrega de las bolsas de comida. Aquí se prefirió el entregarle las bolsas a los diputados y a los representantes de corregimiento y pasó lo que pasó. Y había compañías, y nosotros apoyábamos esa iniciativa, que se dedican al reparto. Usted y yo y muchos aquí sabemos en este país que hay compañías que tienen un sistema y una flota y una logística y llegan hasta la última abarrotería y hasta la última tiendita del último recóndito lugar de este país, que ofrecieron ayuda para la entrega de las bolsas o para la entrega de alimentos o incluso para la entrega de los vales. Ahí también se dejó pasar una oportunidad. Y finalmente, en el plano de los sectores y de la reactivación económica, sí me gustaría mencionarte, todo el mundo habla de los sectores tradicionales y yo no me quiero enfocar en lo tradicional. Logística, turismo, eso ya lo sabemos. El tema de la micro, pequeña y mediana empresa es trascendental y no me gusta lo que está pasando con los bancos. No me gusta que todos sean préstamos, 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 préstamos de reactivación, préstamos, o sea, ¿cómo se va a reactivar a alguien que ya debe $20,000, ¿no? En alquileres que no ha podido pagar, en préstamos que no ha podido pagar, en proveedores que no ha podido pagar, en escuela que no ha podido pagar, en tantas cosas. ¿Cómo puede pedir un préstamo? ¿Cuál va a ser su capacidad de pago? Si encima no hay demanda. Creo que hay un error de enfoque. No todo puede ser préstamo para reactivar la economía. Y nosotros hemos apostado al sector agropecuario, Edgar. Este es el momento para lanzar un agresivo plan de producción nacional agrícola y ganadera. Nos hemos dado cuenta con esta pandemia que por más que seamos un país de servicios y todo lo demás y la posición geográfica, nosotros no podemos estar dependiendo 100% del extranjero para suplirnos de alimentos y nosotros necesitamos desarrollar los campos y volver esa economía a los campos. Allí te menciono algunas cosas sin entrar en temas de emprendimiento, de tecnología y otras materias que son importantes para nosotros. Licenciado, me gustaría también aprovechar con usted porque paralelamente a esto se da también una situación que escandaliza, estremece y como se le quiera llamar, 2 expresidentes bajo procesos judiciales en estos momentos. El expresidente Varela y el expresidente Martinelli. Usted como abogado, ¿cómo ve todo esto que pasa en medio de todo este caos? Por primera vez, bueno, ya el expresidente Martinelli había sido denunciado, había rendido cuentas, pero
nuevamente un expresidente, o sea que no ha pasado anteriormente, está pasando de un tiempo hacia acá. ¿Cómo se ve? Es un tema de que la justicia está avanzando, es un tema de que por fin podemos los panameños rendir y exigir cuentas y que le quede también de ejemplo a los próximos políticos y demás. ¿Cómo usted interpreta todo esto desde el punto de vista como conocedor del derecho, abogado? Mira, yo no te puedo dar mi opinión como abogado antes de darte mi opinión Claro. como ciudadano, como ex candidato presidencial y como aspirante, porque voy a aspirar nuevamente a la presidencia de la República. Y yo siento vergüenza, realmente vergüenza, de que esta sea la noticia internacional de nuestro país. Los expresidentes subiendo y bajando escaleras por corrupción. Puedes llamarle lavado, puedes llamarle blanqueo de capitales, puedes llamarle como quieras, pero son causas ligadas a la corrupción. Y este gran monstruo llamado Odebrecht, que tanto daño le ha causado a nuestro país y a nuestra región, a Latinoamérica, con todos los escándalos. Hay presidentes presos, hay expresidentes presos, hay expresidentes condenados, hay un expresidente que de manera muy lamentable, porque es lamentable, incluso se suicidó en el Perú antes de tener que rendir cuentas por este caso. Hay empresarios, o sea, hay toda una serie es como un maremoto, pero en Panamá lo único que pasa hasta ahora es subir y bajar escaleras, algunas detenciones preventivas, algunas medidas cautelares, pero ya. Hasta Y ahí. trasladándome ya, tal vez bueno, como ex candidato presidencial y aspirante, yo sí te tengo que decir que tenemos que llegar al momento, o tenemos que elevar este país y llevarlo de vuelta al momento en que ese cargo se ejerza sin violar las leyes del país y sin violar la Constitución, y sin caer en estas manchas para la República de Panamá y para todos los panameños, porque al manchar el nombre de Panamá se mancha todo un país, se mancha la reputación de todos y se vende una imagen de Panamá como si en este país solo hubiese corruptos, ¿no? O solo hubiese gente que está tratando de hacer negocios ilegales. No es así, sino que los maleantes o los que están en los negocios ilegales hacen mucho más ruido que todos los buenos panameños y toda la gente que está trabajando de manera honrada por el país. Entonces, la magistratura tiene que recuperar el respeto, el honor y esa dignidad de la presidencia de la República para no ver estos espectáculos tan tristes. Y ya como abogado, o tal vez como una persona que ha analizado y seguido estos casos, mira, la justicia a medias o la justicia selectiva no es justicia. Aquí la constructora Odebrecht llegó desde el gobierno del presidente Torrijos y cuando los delatores delataron y hablaron en la audiencia de las investigaciones del caso Lava Yato, yo recuerdo perfectamente, porque estaba pendiente de la transmisión y recuerdo haber leído todas las transcripciones, se habló claramente de pagos irregulares de la caja 2 de Norberto Odebrecht en 3 administraciones distintas: Torrijos, Martinelli, Varela. Yo no quiero personalizar esto, pero hasta que no haya una justicia que los alcance a todos por igual, vamos a seguir viendo este show que estamos viendo. Y mira lo que pasó con Martinelli, o sea, 5 años bajando y subiendo escaleras, y ahora parece que Martinelli es el que está en control de todas las acciones judiciales y ahora va contra el expresidente Varela, que tiene muchas explicaciones que darle al país también, pero ¿qué nos dice a nosotros que esto no es otro show más?
¿no? De 4 o 5 años para entretener a la ciudadanía hablando de corrupción y frustrada, mientras están pasando un montón de cosas a las que no les ponemos atención. Yo solo te quiero decir lo siguiente. Me preocupa lo permisivo que ha sido esta administración actual, la del presidente Cortizo, con las cosas que están ocurriendo. En algunos casos en particular, sobre todo los casos vinculados al expresidente Martinelli, los hijos, los permisos, los vuelos, los salvoconductos, muchas cosas ocurriendo como si fuera Martinelli el propio que estuviera tomando decisiones en el país. Y esas decisiones no se pueden tomar solas. Esas decisiones tienen que contar con la anuencia del Ejecutivo, en este caso, perdón, del Presidente de la República. Justamente hacia allá iba mi última pregunta para ir finalizando. El presidente Varela, en el gobierno pasado, dijo, más bien prometió, una de sus promesas de campaña fue una constituyente, cambiar la constitución. Escuchándolo usted, me viene a la mente lo que dijo el señor Cortizo el 1 de julio, hace 15 días para ser exacto, habló de un pacto social. Muchos lo interpretan como cambios a la Constitución. Habló del diálogo, habló un sinfín de cosas. Vemos nuevamente que se habla de constituyente, de cambios a la Constitución. Algunos apoyan la paralela, otros la originaria. Justamente piensa usted que tendrá que ver esto para que todos estos actos que estemos viendo y estos escándalos no sigan ocurriendo, porque definitivamente hay que hacer algo, licenciado, en cuanto a cambios. Mira, yo nunca he sido una persona pesimista ni fatalista. Yo siempre veo la luz al final del túnel, y si no estuviera liderando el esfuerzo que estoy liderando desde hace ya algunos años de lucha ciudadana y también de un nuevo proyecto político que le dé esperanza a este país de que las cosas pueden hacerse de otra forma. Así es. Pero yo te voy a decir una cosa. Si nosotros no vamos a la raíz del problema y no sacudimos el palo para que caigan las frutas podridas, tomando en cuenta cómo está el país y cómo va a quedar después de la pandemia, a mí me preocupa que aquí haya un escenario de inestabilidad. O sea, que llegue un momento en que simplemente la ciudadanía diga hasta aquí, ¿no? Eso ya ha pasado en nuestra historia, eso ha pasado en otros países cercanos de la región, y yo jamás lo incitaría, porque no creo en esos métodos que a veces son violentos. Pero te voy a decir una cosa, si eso llegara a pasar en las circunstancias actuales, ¿cómo lo vas a poder condenar? Tienes a una ciudadanía viviendo en enorme desigualdad, o sea, viendo sin agua, sin salud que se la roban, sin agua que se la roban, sin educación que se la roban, sin tantas cosas que debiera tener como mínimo el ciudadano. Viendo todo quinquenio tras quinquenio, donde la tónica es el desfalco y la corrupción y el hurto y el robo de esa esperanza, de ese futuro, y todo esto viéndolo desde la perspectiva de la desigualdad, es decir, viendo a lo lejos los rascacielos, el centro bancario, el canal de Panamá y un pequeño porcentaje de la población que vive como si estuviéramos en París, ¿no? Y eso va creando un escenario de frustración, de resentimiento, y si la gente no ve una salida, puede venir una chispa que genere un escenario de inestabilidad, o peor aún, puede venir un encantador de serpientes, ¿no? Como ha pasado en otros países de América Latina, con otros planes autoritarios o dictatoriales. Entonces, la salida es la constituyente. ¿Es la salida perfecta? No es la salida perfecta. ¿Es la cura de todos nuestros males? No, por supuesto que no es la cura de todos nuestros males,
pero que alguien, y yo siempre lo digo, yo reto a cualquier persona y lo hago respetuosamente a que me sustente, que seguir haciendo lo mismo es la solución. Ah, pero es que la constituyente es riesgosa. Ah, pero es que uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Ah, pero es que cómo vamos a elegir a los constituyentes. Y en ese cuento llevamos 30 años y mira por dónde va el desmantelamiento de la República. Creo en la constituyente, pero en una constituyente real. No creo en diálogos selectivos. El presidente habló de un pacto social. Él dijo que iba a hacer un llamado, ya han pasado 15 días. Puedo entender que están enredados con el tema de la pandemia, pero no he conocido cómo avanza esto de los llamados o los diálogos, pero si la patria llama, el país llama, nosotros vamos a estar allí participando, eso sí, llevando a la mesa los temas que los ciudadanos quieren que se pongan en la mesa, no diálogos para marear a la gente. Vamos a discutir los temas que realmente tienen ahorcado a la ciudadanía. Licenciado, me gustaría aprovechar usted también como comunicador social, ¿qué opina de este secuestro de las acciones del diario La Prensa? Bueno, creo que ahí tengo opiniones en varios aspectos, pero creo que me concentro en dos principales. Ninguna empresa escapa de una medida de secuestro. O sea, estrictamente en derecho, cualquier empresa puede sufrir una medida de secuestro como parte de un proceso civil. Ahora bien, si se trata de un medio de comunicación, sea la prensa o sea el que sea, el secuestro no puede amenazar el libre flujo de información. Es decir, no puedes ir contra activos como la rotativa, como el papel, como la tinta o como el pago o los flujos que pueden pagar a los periodistas, que son los que escriben o escriben las noticias, la información. Creo que hay otros mecanismos para poder garantizar el resultado del proceso. Hay otros activos que se pueden secuestrar, las acciones, o no voy a sugerir yo nada, pero aquí el problema es que la acción de secuestro limite, amenace el libre flujo de información. Y eso es lo que buscaba el expresidente Pérez Valladares, porque conocimos cuando se publicó que aunque la jueza no accedió, la petición fue secuestrar la imprenta, la rotativa, o sea, querían detener la circulación del periódico. Eso quedó demostrado en la solicitud que se hizo. O sea que ahí creo que no hay vuelta para interpretación. Era clara la intención de detener la circulación y eso es lamentable. Es lamentable, es antidemocrático, es una violación a una de las más altas y más sagradas garantías que debe haber en una democracia. Y así nosotros lo hicimos saber. Y digo, por la, ¿qué te digo? Por los antecedentes que ha demostrado el expresidente Pérez Valladares y su conducta, él tiene un tema con la prensa, ¿no? Desde que se hicieron aquellas publicaciones, y según lo que la prensa ha publicado, la prensa publicó lo que el Ministerio Público iba registrando producto de sus investigaciones, pero en este caso el expresidente no va contra el Ministerio Público o contra el Estado panameño, sino que va contra el mensajero, que es usualmente el error que cometen los políticos o quienes están en puestos de poder. Quieren callar al mensajero cuando muchas veces el mensajero solo transmite información que ha sido generada por un tercero, en este caso una fuente documental que era pues la investigación o la información que venía del Ministerio Público. Lamentable que ocurra Ricardo Lombana, le agradezco muchísimo este tiempo. Es el tercer invitado acá en Conversando con Edgar Tovares. Me gustaría que antes de culminar diera un mensaje final en medio de todo este caos, esta situación difícil que pues esperemos mejore pronto, licenciado. No, gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que han visto la entrevista. Mi mensaje es el mismo que reitero cada vez que me dan la oportunidad de dirigirme a los panameños, a las panameñas y a las personas que viven en este hermoso país. A veces las tormentas son largas, a veces las tempestades son fuertes, pero es ley de vida. Por más fuerte que sea la tempestad, siempre hay un amanecer, siempre.
lastimosamente estamos en la tempestad y tenemos la incertidumbre, la gran incertidumbre de que no sabemos cuándo es que va a salir el sol, cuándo es que amanece, cuándo es que se acaba esto. Mientras eso no ocurra, nos quedan dos cosas. Seguir, por un lado, haciendo presión al gobierno para que cumpla con su responsabilidad de las ayudas, de la estrategia sanitaria y de muchos temas, para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad. Y segundo, y tal vez lo más importante, si el gobierno no cumple con su tarea, no nos podemos echar a morir. Todos aquellos que tenemos la oportunidad de ayudar al otro, y esto en todo el país, este es el momento de poder ayudar al otro si es que la ayuda del gobierno no llega. Y si hay que compartir, hay que compartir. Si hay que partir el pedazo de pan, porque se parte el pedazo de pan, pero es lo que nos toca en una situación tan crítica como esta. Y que no olvidemos por ningún segundo, que cuando esta crisis termine, vamos a quedar justo en el punto de una gran oportunidad. ¿Por qué? Nos vamos a parar todos, vamos a ver los escombros, vamos a ver cómo quedó el territorio de guerra y vamos a poder decir, bueno, ¿cómo queremos construir esto de vuelta? ¿Será que lo queremos hacer igual a como estaba todo o será que aprovechamos la oportunidad, sobre todo las nuevas generaciones, para emprender un nuevo modelo? Y cuando digo un nuevo modelo, otro día podemos hablar más de ello. Estoy hablando de la economía verde, estoy hablando de la sostenibilidad, estoy hablando de no, ¿qué te digo? De no depender uno de la explotación de las otras especies, sino guardar un mejor equilibrio con todas las especies que habitan en este planeta, y de ser mucho más equitativos en la distribución de la riqueza, en la distribución de las cargas, para mejorar las cosas en el país. Así que ese sería mi mensaje. Y bueno, en el futuro nos encontraremos y nosotros seguiremos trabajando. Y espero que también sirva lo que está pasando para que la gente se dé cuenta de que las palabras se las lleva el viento y los planes de gobierno también. Muchas gracias, licenciado.